Señores, nosotros no hacemos televisión tradicional, nosotros hacemos otra cosa y nos sentimos muy bien, porque cuando usted hace un comentario como el que acabamos de hacer sobre el PLD y nos llamen dirigentes de provincias del PLD y nos diga, te faltó algo. ¿Y qué nos faltó? Faltó que hay un tema que ha entrado ahora nuevo, que es que se heredan los cargos, están dándole larga a la convención para lograr la mayoría de edad de los hijos para que entren al comité central y luego calificar para el político. Eso está pasando en detrimento de los hombres de ese partido, los que estuvieron corriendo detrás de Juan Bosch durante tanto tiempo. Y desgraciadamente, tápese la nariz, pero tápesela bien. Y lo que Balaguer le entregó el poder. A ustedes no les gusta, pero fue Balaguer que los encaramó ahí. Porque si no estuviera el glorioso Partido Revolucionario Dominicano. Señores, pero hay otra cosa. Usted sabe que las personas que van a votar, que votaron, perdón, ahora, en el 2012 por Danilo y por Hipólito, usted sabía que esas personas no saben quién es Balaguer, los que votaron por primera vez. Esas personas que hoy tienen 18 años, nacieron en el 95, por tanto estaban en el pecho de la madre cuando el PLD llegó al poder y no conocen otro gobierno. No hablemos de los 10 años de Balaguer, que ya son desde el 86, son 30 años. 86, 96, 2006, 23, 24 años. Pero si le da para atrás y se mete en Jorge Blanco, son 25, 26 años. Y se sigue para Antonio Guzmán. Y así sucesivamente. Ya es otra generación que desconoce totalmente. En base a eso, cuando nosotros venimos y hablamos, dice, esos viejos locos que están hablando de que del 14 de junio, y que lo vemos ahí hablando de Trujillo, figura histórica, el Consejo de Estado, el golpe de Estado de Bosch, la guerrilla, Manuel Aurelio Tavares Justo, Camaño, todo eso es historia. Entonces yo le he pedido al Bacho, digo, Bacho, tiene 50 años la guerrilla del 14 y de Manuel Aurelio Tavares Justo. Yo quiero, para esa gente que tienen 18, 28, 38, 48, porque los que nacieron el día que ellos se fueron a la montaña, hoy tienen 50 años, señores. 50 años. No, quizás ya muchos se murieron de los que nacieron ese día. Bacho, ¿la guerrilla en qué fecha fue? 28 de noviembre del año 1963. A 2 meses. ¿Esa fecha es la subida a la montaña o la rendición? No, fue la subida a la montaña. Ahí está la fecha. Muy bien, trabajo ahí está. 28 de noviembre, ahí está el calendario. ¿No? ¿Cuándo cierra ese capítulo? ¿Cuántos días duró la guerrilla? La último capítulo de la guerrilla, porque éramos 6 frentes. El último frente... Desde que se inició hasta que terminaron todos los frentes. 21 días de diciembre, el 21 de diciembre. Quiere decir que eran 23 días. Queremos al gran historiador dominicano, Euclides Gutiérrez, queremos dedicarle esta participación. Siga, doctor. Euclides estaba persiguiendo a los... Está bien. Bueno, entonces, la guerrilla se levanta... Por favor, déjame... Estaba en la primera fila, sí, cuando tú estabas en Cuba. Exacto. En la primera fila, en la revolución. Está bien. Estuvo. Y la gente es como termina, no es como... ¿Y cómo ha terminado?
Bueno. Pero yo quiero no decir, es Euclides, yo quiero hablar de perdón, eso. yo quiero hacer un paréntesis. Esto fue una respuesta a lo que él dice de Bacho, que un guardia campestre lo apió con un pito, que cuando le pitó él bajó. Sí, porque que yo le he dicho Calié que él era un torturador. Pero vamos, como este tú- programa no como es tú. eso. Pero- 28 de, ¿qué? Noviembre. No, bien, adelante. No fue guardia 1963. campestre, pero Yo nosotros vine- tenemos la verdadera historia. Yo quiero que Machi me deje continuar, pues no, por favor. ¿Qué quedamos? Bueno, 28 de noviembre. La guerrilla de este trabajo, quiero comenzar por ahí, es una publicación en 2 páginas del diario Hoy. Tú eras miembro del 14 de junio. Claro. Y tu Machi era miembro del 14 de junio. Del comité del distrito del 14 de julio. Pero cuando la guerrilla, No, cuando la guerrilla, no. Cuando ya la tú no guerrilla. eras o todavía no eras. No, todavía. Yo era del comité del distrito cuando la guerrilla. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Esta publicación, que agradezco infinitamente porque me hicieron una invitación para que yo expusiera la guerrilla. Eso fue lo que apareció en el periódico Hoy. En el periódico Hoy, en su Edición. suplemento cultural Areíto. Sí. Yo soy el que hace la exposición. Bien. Y 2 artistas del diseño gráfico, sus artistas del diseño gráfico hacen este trabajo que en periodismo se llama infografía y que lo acostumbran mucho las agencias de prensa. Bueno, entonces, ¿cuál es la infografía de la guerrilla? Exponer los 6 frentes guerrilleros. El más grande, por supuesto, vamos a poner, comenzando por ahí, es este que está aquí, el número 1, que comandaba en sentido general Manolo Tavares, que era el comandante de todos los frentes, de los 6. Pero el frente en sí tenía como comandante a Fidelio de Pradel y a Germán Arias Núñez, que los 2 sobreviven, y quien era jefe de operaciones de ese frente. Aquí está el listado de los 27 guerrilleros que integraron ese frente, que operó aquí, de hecho en la provincia de Santiago. Nos faltó una cosa, Bacho, perdóname. Para que los jóvenes estén edificados, ustedes suben, inician el 28. Ahora yo pregunto, ¿cuál fue la razón del alzamiento? ¿Era retorno a la constitucionalidad con Bosch o era implantación de un gobierno socialista? Retorno a la constitucionalidad del gobierno de Bosch. Eso fue planteado de manera sistemática desde que nosotros... ¿Y por qué no había PRDistas ahí? No, porque era el 14 tenía su política. Pero ustedes no eran aliados Nosotros de no Bosch. éramos del PRD, Y- pero desde que avistamos que la constitucionalidad y la institucionalidad estaba en peligro, pues nosotros alertamos a la población y especialmente Manolo Tavares en parques, y aquí todo el que fue al Parque Independencia escuchó ese gran discurso de Manolo. Esos memorable. 6 frentes que suben, hay 2 que estaban juntos, el de Puerto Plata y el de Santiago. No, es porque las 2 provincias están juntas, ahí aparece, pero está la frontera entre las 2 provincias. La provincia de Santiago tiene el municipio más poblado del país, que es San José de las Matas, y en ese municipio, perteneciente a la geografía de ese municipio, están las Manaclas y la Diferencia. Son 2 parajes próximos uno al otro. En la Diferencia fue que lo mataron, pero el destino inmediato era la Manacla. Entonces, pero ¿qué pasa? Y esto es bueno para la juventud que está viendo el programa, que tú dices que no se puede... No existía. saben de qué estamos hablando. Exactamente. Entonces, la Manacla se ha tomado por el curso de la historia de los 50 años como la identificación, el símbolo de los 6 frentes. Pero hay que decirle a la juventud que eran 6 frentes. Este era el principal, el de la Manaclas. Luego estaba el de nosotros a jugar por la membresía. ¿Que era dónde? Y la comandancia en Puerto Plata, en Altamira, específicamente en La Escalera. Entramos por el Limón, que está, tú lo conoces, entrando por Navarrete, hacia las montañas. Entonces, ese frente guerrillero, ¿Dónde que está Unijica? no en Mamey, para Mamey y Unijica, pero a la Loma, íbamos ahí nosotros, sí, no consolidábamos. ¿Quiénes éramos nosotros? Un grupo en el que se iba a fraccionar, según el acuerdo que nos comunicó ¿Qué Juan arma Miguel tú Román. llevabas, ¿Qué arma tú llevabas? Una Cristóbal. ¿Cuáles son los otros frentes? Bueno, pero déjame terminar. Aquí se distingue Juan Miguel Román, que era su comandante, y Sóstenes Peñajáquez, que murió. Ese era tu comandante. Ese era mi comandante, y el comisario político era Sóstenes. Aquí estaba, en la montaña de San Francisco de Macorís, otro frente, ahí estaba Rafael Chalhú, ahí estaba Rafael Cruz Peralta,
ahí estaba Homero Hernández Almanzar, ahí estaba Reyes Saldaña. Ese frente tenía 14 compañeros. En este frente, que es el de Bonao, que operó aquí en las lomas de Bonao, Monseñor Noel, estaba de comandante Polo Rodríguez. Y ahí estaba Piqui Lora, como la única mujer guerrillera del frente. Luego está el Frente Sur, Francisco del Rosario Sánchez, el comandante era Ángel Luis Parnella Ceballos, y el comisario político, el doctor... ¿Dónde era ese frente? Humberto Batista, en la loma de Enriquillo, Barahona. y Polo, en Barahona. Ahí murió Chacún Mota Galarza, un joven natural de Enriquillo, nativo. ¿Y el último frente allá en el este? El último frente, el Frente Mauricio Báez, fue dirigido por Luis Genaro Payá, que posteriormente traicionó, y todos lo conocemos, anda por ahí. ¿Traicionó a la guerrilla? No, a la guerrilla no. Ah, pues habla claro. No, que luego traicionó, no me oíste. Se le atribuye, es polémico si fue en la guerra de abril, que tuvo prisionero y ahí lo, vamos a decir, lo sonsacaron, porque ahí se hizo un trabajo. Entonces, este frente tuvo muchas bajas significativas. A Luis Ibarra Riva, hermano de quien fuera el fiscal y juez de la Suprema, Luisito, que fue en el momento era secretario general. Una pregunta, ¿en esos 6 frentes hubo enfrentamientos o solamente en algunos? Enfrentamientos como tales, bueno. Con las fuerzas regulares. Con las fuerzas, hubo una persecución desde el primer día. Sí, pero por todos esos sitios, por algunos. Lo que pasa es que algunos eran esporádicos, muy fugaces, vamos a decir. En plano no era de posición, porque la guerrilla también andaba en constante movimiento. ¿Cómo muere Luisito Ibarra? ¿Eh? Luis Ibarra, ¿cómo muere? Luis Ibarra muere igual que, te voy a explicar de todo, Pipe Faxacanto, intelectual, poeta, fundador del 14 en la clandestinidad, pintor. También murió Adolfo Pérez Sánchez, un profesor legendario de San Pedro de Macorís. Murió Ñaño Candelario, murió, que era dirigente campesino. ¿Falleció o murió en la No, murió en combate. ¿Cuántos murieron en combate? 6. Aquí está 6 muertos de 13 que era el grupo. Ese iba a ser uno de los grupos más numerosos. ¿Muertos en combate o fusilados? No, de hecho fue una emboscada que el ejército tendió. Bueno, una emboscada de guerra. Sí. Una pregunta, ¿ustedes sabían que se iban a inmolar? Como tal, no. Nosotros no. ¿Y ustedes pensaban que iban a ganar una guerra? Ganar no, el problema era permanecer, esa era la divisa, el norte. Y eso no lo estoy diciendo yo, está en muchos documentos. Pero a nosotros, Juan Miguel y Sóstenes, que era el comisario político, nos reunieron en plena loma, ya consolidado, entre comillas, porque fue breve también. Sigue, Bayo. Pero nos reunieron y nos explicaron, aquí vamos a permanecer. El objetivo no es el enfrentamiento como tal, sino la evasión. Para medir fuerza con el ejército. Imposible, podíamos ver 19 que éramos nosotros, un pulso cara a cara, frente con... ¿Habían militares algunos ahí? Sí, en todos los frentes habían ex militares. No, ex militares, ¿verdad? Sí, porque habían salido en ese momento, de hecho, sí. O muy reciente. ¿Y el 14 tenía ex militares? Pero claro, mucho, García Germán, ahí está. Tenía contacto con el capitán Calderón, que era activo del ejército. Pero aquí hubo un muchacho de Bonao que era sargento también del ejército. Y así, Pérez Cueva, habían muchos ex militares que habían salido de la Fuerza Armada y que se integraron por cuestiones de convicción ideológica y política a los distintos frentes. Entonces, la decisión de nosotros era permanecer en la montaña. Yo tengo incluso anécdota un poco de humor, que cuando nos dieron esa explicación de que teníamos que permanecer, un santiaguero que murió, no en la guerrilla, sino posteriormente, José Ramón Tineo, hermano del pelotero Tian Tineo, le preguntó a Juan Miguel, entonces, yo, ¿por qué lo que ando con este fusil? ¿A qué fue que vinimos? Esa fue una reacción un poco de buen humor con él, ante la explicación de que el propósito era permanecer. Pero hay documentos, sobre todo uno que hizo Pipe Faxa, que el plan debía ser permanecer hasta que, si teníamos éxito en presionar al gobierno a conversaciones y a la opinión pública, entonces se planteara que el triunvirato desapareciera y una reforma en la cúpula del Estado, pero
ese propósito no se dio porque ya... ¿Cómo consiguieron las armas, Bacho? Por distintas vías, compradas, generalmente fueron... ¿Cuba mandó armas? No, imposible. Cuba, en algunos casos, como el de nosotros, había entrenado al arquitecto Daniel Matías y al estudiante de medicina Juan Jerónimo Escaño Peña, Guancho, que murió en el frente de nosotros. ¿Ariza era miembro de la guerrilla? José Daniel Ariza era miembro del Frente de las Manaclas. ¿Estaba con Manolo ahí? Sí, estaba con Manolo ahí. Y entonces, pues, en distintos frentes habían ex militares y ex entrenados en Cuba. Digo, jóvenes que habían mandado el 14 de junio, desde el 61, el 14 estuvo mandando. ¿Cuánto tú estimas que en los seis frentes, cuánto habían? Más de 120. ¿Cuántos murieron? 29, compañeros. ¿Y cuántos murieron posteriormente? ¿Y cuántos sobrevivientes hay ahora mismo? Desde el 63. No, ¿cuánta gente vivo hay de que fue a las Manaclas? Yo estimo, la guerrilla. Exacto, que más de 20 quedan. ¿Hay más de 20? Sí, sobrevivientes. ¿Y se mantienen unidos o cogieron caminos diferentes? Normalmente estamos unidos, para decir, en cuestiones de principios generales. Aunque todo el mundo, imagínate, en una casa, cuando la gente comienza a casarse ya se divide. ¿Y la Fundación Testimonio qué es? Bueno, ese es un proyecto pensado como homenaje a Manolo Tavares, por supuesto, e inspirado en mantener los principios del 14 de junio. Y la fundación tiene su sede en la Isabel la Católica. ¿Y los actuales directivos de la fundación fueron guerrilleros? No, es que no hay una litis judicial. Entonces, ¿qué es los actuales directivos? Es un problema muy polémico. De hecho, hay una instancia. ¿Y por qué están peleando? ¿Por el local? No es por el local, es porque quien sigue a esta gente en su principio, no es seguirlo, no es ahora otro levantamiento. Por ¿Y el presidente fue guerrillero? Es que no es presidente nada, esos fueron unos tipos. Bueno, el que dice que es presidente, va. Dice ser presidente, no fue guerrillero jamás. Es más, hay uno de ellos que dice que cuando, déjame terminar, que cuando ellos... que cuando Manolo lo invitó, le dijo, yo quiero que ustedes vayan a la loma. Y dice, no, yo me puedo ir a la loma de Belén. ¿Esa fue la respuesta? Esa fue la ¿O respuesta. es un chiste tuyo? No, eso es un chiste de ellos. Ahí está el irrespeto que tienen por lo que fue el alzamiento. Pero ellos son parientes de Manolo. Sí, pero imagínate lo que más se ve de todo. ¿Cómo que dice el refrán? Hay en la viña del Señor. Vamos a seguir, hay parientes que son vamos a seguir para los familia. jóvenes la guerrilla de Manolo. Bueno, ¿cuál es la enseñanza a los 50 años? Primero, la coherencia de Manolo Tavares como líder. Que Es el líder más coherente de aquí. De este país, sí. Es Y decir, con un pensamiento claro hacia que no hay dos Manolos ni tres Manolos. Dos Manolos en cuanto a su pensamiento coherente, político, ¿no? Y que proyectó en todo el país. Manolo fue miembro en los años... Tú sabes que aquí hay, Bacho, que yo no sé cómo no has escrito sobre eso. Aquí hay dos Santana. El Santana de la Independencia y el de la Restauración. Hay dos Balaguer, el de la dictadura y el de la democracia. Hay tres Camaño, el guardia, el de Abril y el de Caracoles. Entonces aquí tenemos dos Bosch, ¿verdad? Sí, Manolo es uno solo. ¿Y Bacho es uno? Uno solo. Oh, bueno, es el único. El desbacho. Entonces, ¿qué pasa? Esto es una historia interesante, brevísima. Manolo fue integrado a la política por Leo Nanita, que era su compañero de estudio, que falleció hace poco. Antes del 50, a la Juventud Democrática, que funcionó desde el 46 hasta el 49, más o menos. Siguió, ahí están todavía, hay dirigentes que viven. Manolo fue líder en la clandestinidad del movimiento 14 de junio. ¿Leo el Leopoldo es para allá, Nanita? No, el primo de él. Leo Nanita, que ese era su nombre. Ya. Y que era abogado, estudió con Manolo en la universidad también, con Minerva. Entonces, Manolo en la clandestinidad contra Trujillo dirige el movimiento y en la cárcel es de los líderes que más respeto inspira por la verticalidad con que asumió la tortura y fue de los más torturados. En el 61, y ahí ya yo estaba en escena, pues me tocó conocer a Manolo, yo vivía en El Vaquero, frente al local del 14, sí. Y ahí yo esperaba a Manolo en los Imperiales, que se tomaba Sí, su esos café. eran los tres sitios que usted iba, Vaquero, Partido y los Imperiales. Que yo lo esperaba ahí, te quiero decir.
por supuesto, esa militancia, yo conseguí en el Vaquero, esto es muy anecdótico, en el 5º piso, el local de Fragua, que era el grupo nuestro de la universidad. Y de donde un día Polo y Juan Miguel me dijeron, tú no vas a ser ingeniero civil, olvídate de eso, ven para acá. Y ahí está que a instancia de Pipe Faiza me llevaron al comité del distrito, trabajando en el área de propaganda y prensa desde el primer día. Ahí conmigo compartía José Martínez. No, el de la pesa. José, que ahora fue... Ahora va para el Salón de la Fama del deporte. José La Chiva. José La Chiva, yo no lo quería decir. No le decimos José La Chiva, un levantador de pesas. Márquez, José que Márquez, vivía en la José Gabriel García, mi hermanito, en Ciudad Nueva, en la José Gabriel García. Bueno, entonces, continuamos. Ese trajinar, yo iba mucho con Manolo, con Juan Miguel, sobre todo con Juan Miguel, a la provincia, igual que Polo no viajaba mucho, pero sobre todo con Juan Miguel y con Sóstenes. Sóstenes estaba depuesto en Santiago, vamos a decir, porque era abogado en ejercicio en Santiago, y yo pues viajaba mucho. En Santiago tenía buenos contactos, entre ellos Rubén Díaz Moreno, que murió en la guerrilla. En fin, que el 14 de junio tuvo 2 años de vida pública. Del año 61, desde que matan a Trujillo, fue el 30 de julio que hizo el 14. Yo participé como espectador y activista para organizar la logística, cargando la silla, yo era un carajito, y pues la propaganda de la asamblea que se celebró en la calle Mercedes, entre la Hostos y la Duarte. Y entonces a partir de ahí yo me integré, pero bueno, esos 2 años de vida pública del 14, pues fue por todo el país, y esa es una de las características. 14 de junio nada más hay uno solo, igual que Manolo. Se expandió tanto, tú recuerdas la fuerza que se granjeó el 14. El 14 fue a elecciones en el 62. No fuimos a elecciones en el 62. No fueron, no. Se abstuvieron. Una abstención, exacto. Entonces, pero sí pelearon por voto. Eso fue un acierto. ¿Eh? Eso fue un acierto. Yo considero que sí. Eso fue un error. Bueno, está bien, eso es muy polémico. Y porque yo te respeto. Después de la revolución, entonces resolutaron y a unas elecciones. Pero ya eso es polémico, eso lo vamos a dejar para una entrevista sobre las distintas polémicas que se suscitaron el 14. ¿Cuándo se funda el 14? Bueno, se funda de hecho en Mao el 10 de enero en plena clandestinidad antitrujillista. A los 2 días ya estaba... ¿El 14 es el movimiento clandestino 14 de junio o fue la expedición? Buena pregunta, porque esa es la confusión que más reina, por el nombre. Sí. Esa es la que la juventud un día te preguntó, pero ven acá, ¿y por qué? Pues entonces ustedes estuvieron en Constanza, Maimón y Enterohondo. No. Hay que aclararle a la juventud que 14 de junio 59 es la fecha de llegada al país de 196 exiliados, entre ellos, y conjuntamente con, no todos eran dominicanos, eran del extranjero. Sí, de la invasión que llega a 3 frentes. Constanza, Maimón y Enterohondo. Ok, ahí llegan. Esa es la fecha. Ok, que llegan. ¿Y el otro 14? El otro 14 tiene el nombre 14 de junio en honor a los que llegaron el 14 de junio, 5 años atrás. En el 59. ¿Y cuándo se funda ese otro? El 10 de enero, el 14, es el clandestino, el de los muchachos que metieron preso a todos. El verde y negro. Eso fue en el 60. En el 10 de enero del 60 en Mao, en la finca de Charlie Bogar. Asume el nombre en homenaje a ellos y asume el programa. Y eso fue a instancia de Minerva Mirabal, que ella dijo, no, pero el programa debe ser el 14, el que trajeron los expedicionarios. ¿Cuándo matan a las Mirabal? En el 25 de noviembre del 60. Ese mismo año. El 60. Del 60. Sí, fue en el 60 que se fundó en Mao. Sí, porque fue casi un año después. Fue casi un año. Fue el 10 de enero que se fundó y fue el 25 de noviembre que la matan a ella, estando los respectivos esposos presos en Puerto Plata. ¿Y cuándo caen presos ellos? O a raíz. Eso es lamentable uno decir esas cosas, pero el 14 de junio estaba chivateado casi desde antes de fundarse. Es decir, a los 2 días, se fundó el 10 de enero y ya el 13 y 14 de enero. Y entre el 14 y el 20 fue una barrida a nivel nacional. Cogieron tanto que se asustaron. ¿Pero y por qué tú dices
hay que decir que fue lo que pasó. No un chivateo, Pero no fue un una chivateo. infiltración. Tampoco ¿Y fue. Que el gobierno investigó. Y No, algunos de los miembros del 14 de junio dijeron, vamos a grabar el problema. Fulano estaba, fulano No, pero estaba. eso es otra cosa, escúchame. Eso mismo. No. Déjame explicar. Se le atribuye a un tal Norman de San Pedro de Macorís el chivateo, que era agente del CIN infiltrado. Se decía primero que era Marco Pérez Collado, que acaba de fallecer, pero no fue él. Él tal vez tuvo una confidencia y cometió ese desliz, pero el chivato infiltrado era Norman, uno de San Pedro de Macorís. Entonces, después de eso, agarraron tanto, ¿no?, que pues hay muchísimas anécdotas. José se las sabe todita. Dice, no, pero cuando Candito Torres vio la lista, dice, no, pero si cogemos todos estos presos, se cae el gobierno. Ok, matan a Trujillo. ¿Qué pasa con el 14 entonces? Sale a la luz pública. Ajá, y ¿dónde? alquila ese local. En el Conde. En el Conde Quina Otto, que Sí, ese era un frente local al de los comercial, peinados. y frente al Vaquero y frente al a comercial. Ciro, sí. Exacto. Arriba de la óptica Feria. Exacto. Entonces, el 14 se constituye como agrupación política ya, vamos a decir, con el traje de la luz pública. Sí. En la calle Mercedes, lo que yo explicaba ahorita. Sí, el entre 30 de Otto julio. y Duarte. Sí, es una historia que tú el otro día me estabas Sí. preguntando, de quién eran entonces el germen. Son cosas interesantes, de por qué Entonces ahí sale a la luz pública. sale a la luz pública. Entonces se pasa 61, 62, 63. tumban a Bosch y se van a la montaña. Y se va a la montaña. Y así es que nace. No, así que muere, si se quiere decir, pero se Y subió en la después guerra. de eso, hubo 14 de junio, después de la muerte de Manolo. Claro, diezmado, por supuesto, muy diezmado, porque la mayoría tuvimos que irnos al exilio, y del exilio entonces unos se fueron a China, otros a Cuba, otros se quedaron en Francia, en Europa. El frente tuyo, Digo, no todo, por ¿en qué supuesto. montaña subieron? En esta de la escalera. En Altamira. ¿Dónde estaba eso? En Altamira, Puerto Plata. Yo estaba en mi provincia, no es que yo ¿Y no... tú te ibas para tu casa a dormir? No, porque yo no conozco... Hoy tú no tienes tu casa en Mamey. Estaba. Pero Mamey y Altamira son muy distantes. Yo es que estaba El cerca. destino de nosotros, por órdenes de Juan Miguel, iba a ser las lomas de los Hidalgos allá. Ok, termina. Dámele, ¿cómo se llama? Un buen colofón. A esta Un parte. redondeo. Sí. Bueno, fue un movimiento político que con una historia que acabamos de consecuencia, vida pública, clandestina, etcétera. Este movimiento que siguió una política de distanciamiento, pero a la vez de defensa de la institucionalidad durante los 7 meses de Bosch, ¿no? Defiende y advierte que estaba en auge y a todo dar la conspiración aquella de la manifestación de reafirmación cristiana, la conspiración en los cuarteles, los pronunciamientos de los poderes fácticos que estaban abiertamente contra Bosch, ¿no? Y buscaban la manera de socavarlo para echar abajo la institucionalidad, porque ahí estaba el fuerte. Bacho, si yo te digo a ti, yo soy abogado del diablo, y yo te digo a ti, Bacho, el movimiento guerrilla del 14 con los 6 frentes fue un movimiento de soñadores, de personas que no se prepararon, improvisaron muchísimo y sabían que se iban a inmolar, sabían que no tenían posibilidad. Yo me equivoco. Es fruto de la época, porque esos ingredientes que Porque tú había señalas, demasiados intelectuales ahí, gente que no eran de las armas, sino de los... esa característica eran de la juventud de entonces. Éramos románticos, éramos soñadores, éramos defensores de la institucionalidad, gente con historia, cada una, en distintos... ¿Hasta dónde llegó el romanticismo? ¿Eh? ¿Hasta dónde llegó el romanticismo? Bueno, tú pudieras decir que continuó hasta después de la guerra, porque todavía después de la guerra Eso es romántico. hubo soñadores. Eso es romántico. Sí, ¿Qué? Eso que tiene él ahí. pero claro, tú preguntas y yo te digo que permaneció después de eso, porque en la guerra habíamos Todavía, ¿Eh? todavía En el no 66. llegan al nivel de hacer un examen crítico. Pero yo estoy de esa diciendo que verdad. había, Machi, yo quiero que tú, si tú quieres debatimos lo que tú quieras para esclarecer la historia. que Pero yo estoy debatir. respondiendo a la pregunta de él. ¿Qué Excúsame. día tú- Era soñadores, sí. Claro que sí, éramos Era- fruto de la época. ¿Qué juventud de América Latina no soñaba en eso? Estaban improvisando, sí, porque no tenían apoyo de afuera. No, pero en ese sentido, si tú te revisas la historia de los levantes, tú comparas el movimiento de nosotros con todo el respeto, absoluto respeto,
al de Camaño y al de 59, aquellos eran más soñadores que nosotros. No. No tenían contacto ¿Y de dónde venían ellos? del exilio. Pero venían de Cuba. Sí, pero no tenían ningún contacto aquí. No tenían partido. Ah, No porque tenían. ellos pensaban que todo el mundo se iba a sumar. Escúchame, oye los ingredientes. No tenían partido político. Juan Bosch. No tenían. Eso era No, parte no había del por eso. romanticismo. Aquí en el país no había PRD. No había. Entonces las dos guerrillas de aquí fueron románticas. Yo te digo las tres. Pero había MPD. ¿Cuál es la 3? También. ¿Cuál es la 3? Los tres movimientos, vamos a decir, los más de mayor alcance. Sí. El del 59, que es el más romántico. Sí, sí, sí. Una buena dosis Ok, de. el romántico, sí. Muy romántico, más que el de La del nosotros. 63 La del 63 también. y el otro. Y el de Camaño, o no era romántico, 9 hombres. Era romántico eminentemente. El 49 fue romántico, Luperón. También, pero bueno, eso eran, ¿qué yo te puedo decir? No quiero menospreciar, fue un gesto, Pero ser romántico no es malo. por eso, pero era romántico porque, como en el 49, aunque había resistencia en Puerto Plata, en el 49, pero no para derrocar a Trujillo. Y no fue que se pensó que toda esa gente contaban con la población y la población le En falló. los tres casos, Camaño incluso pensaba que su permanencia Ya él iba a levantar el pueblo. iba a levantar el país. Nosotros también, sí permanecíamos, porque esa fue la primera pregunta que tú me hiciste. Sí. Nosotros partimos de que sí debíamos permanecer lo primero. ¿Cuándo Y que- tú bajas de la montaña? Después, varios días después de terminar el De los movimiento, 21 días, ¿cuánto tú tuviste en la montaña? Bueno, el frente duró como una semana. Y yo, un grupo, 3 compañeros, Tú no tuviste preso nunca, ¿verdad? a partir de la... ¿Cómo que no? ¿Y cuándo te... Yo no salía cuando Balaguer... No, yo no estoy hablando de De la eso, guerrilla todavía. no. Todavía a ti te llaman por teléfono y tú no lo coges. Porque tú crees que te están buscando. Sí, es verdad. Oh, pero eso es bueno. Tú lo llamas y Yo él te no lo conté. No, pero cuando Balaguer me dice un amigo que era mi viceministro de Interior y Policía, ¿y qué tú buscas aquí? ¿Y qué yo voy a buscar? Detrás de una reja que Y yo te buscaba. fuiste pa' Cuba. Y me dice, ¿En vámonos. qué año te Pero fuiste? oye la historia, me dice, pero vámonos hoy mismo, porque el tipo era viceministro de Interior. Dice al policía, ¿sabes qué metió? Me dice, primo, éramos parientes. Déjeme aquí porque para venir la semana que viene. Yo mejor me quedo aquí. Estoy más seguro. ¿Tú sabes quién era ministro después del Interior? Genao, ese que tú mencionas. Luis Henao del país. Ese, gracias por recordármelo. Bueno, yo lo dije, eso. La fecha en que él ingresa a la fila enemiga fue, según se dice, La fila enemiga de Balaguer. la CIA, ¿La? como delator ya profesional. Ya con la fuerza americana. Con la americana, sí. La fuerza americana. Un delator clásico. Y eso está documentado. Ah, pero claro, es un traidor de marca mayor. Luis Henao, ahí anda, ahí que no puede, ese no puede mirar ni para arriba. Bueno, porque ya un señor mayor, no te burles de él. No, yo no miro para arriba, yo soy un señor mayor. Y ven acá, Yo y, miro para el frente. y Arisa ustedes lo ¿Eh? tienen en la fundación inscrito. Él no es miembro de la fundación. ¿Por qué? Porque no está inscrito. Pero No ustedes es miembro, no tiene de miembro. Tú no lo objetas por ser vinchista, Son- ¿verdad? no, hombre, no. Somos amigos, soy amigo de sus hijos, de Ah. todos, muy amigos. Ya. Y los respeto, sobre todo. Entonces no hay contradicción ahí. Cualquiera lo respeta. No. Pero es como persona. Sí, Es más, como persona. oye el dato, Machi. Atrás del Lina, exactamente del Hotel Lina, hay una casa de 2 pisos. Arriba vivíamos nosotros y abajo vivía la familia de él con su familia, doña Nena, que en paz descanse, como se dice. Pero allá en Ciudad Nueva. No, atrás del Hotel Lina. Pero en la 27. Sí, entrando por la 27, ahí la callecita que está inmediata. Ah, ya. Donde está la lavandería. Ellos, uno arriba, una familia arriba, y la otra abajo. Y nos llevamos Que muy sí, bien. que de ¿sí? eso solamente queda la fundación. Como una especie que debiera ser consecuente con este proyecto. No lo es, y nosotros lo respetamos, cada quien que coja su camino. ¿Eso no me tiene interesa. alguna ONG que la apoya, la fundación? No, hombre, no. ¿Y por qué están peleando entonces? Ahí no se recibe nada de nada. ¿Y por qué la lo ONG estamos- no es porque reciben. Están ¿Pero por diciendo- qué están peleando? No, porque nosotros entendemos que se usurpa desde el punto de vista de lo que debe ser la memoria de este movimiento y sobre todo del 14 de junio, como ente que nace en la clandestinidad, que va a la luz pública y que va a la montaña y que luego aparece en la guerra. Es decir, esa historia con distintos estadios, nosotros creemos que hay que respetarla y sobre todo sus ideales. ¿Y ¿no? por qué esos sobrevivientes
que hay, que son 20, tú dices. Más de 20. ¿Por qué no lo hacen miembros ad vitam y le hacen un reconocimiento? Debe ser en vez nosotros. de estar expulsándolo. Nosotros ¿Tú no te has expulsado? Tú eres loco. Yo quería que te Pregúntale, de cito 15 abogados ahora mismo, prestigiosos los 15. Tuvimos un encuentro el otro día y le dijeron a un mediador, mira, pero eso está aquí, está en la justicia y aquí está la certificación de la Corte, de la Suprema Una Corte. pregunta, pero es chiste. En todo ese quehacer, y en Barullo. todo ese andar, no apareció ningún guardia campestre. Pero mucho. No solo uno, más de uno. En todas partes había gente que pertenecía a lo que no eran los forestales. ¿Qué hizo Bosch cuando le informaron acerca de ese movimiento? No, vos no lo apoyó. ¿No apoyó? No. Y no era por él el movimiento. Sí, pero imagínate, Bosch era un personaje que en ese sentido yo creo que mal agradecido porque debió apoyar públicamente eso. Aunque demarcara distancia, como la demarcó Manolo en el pleno parque. Nosotros no somos el PRD, nosotros no somos bochistas. Sin embargo, nosotros como Él ese no gobierno dijo que nosotros está... no somos bochistas. No, no. ¿Lo dijo? No lo dijo eso. Pero guardamos Yo estaba distancia, ahí, macho. yo ¿Y estaba ustedes ahí. se despidieron antes de subir? Claro que sí. ¿Qué hicieron? Pero bueno, depende de que tú llamas Pero en un despedir. meeting no hicieron, nos vamos para la montaña. No, imposible. Estamos en la clandestinidad. ¿Y cómo ¿Quién no? era el jefe del gobierno en ese momento? El El triunvirato. triunvirato. ¿Con Donald Ríos o con Emilio de los Santos. Era el jefe. Ese movimiento provocó La renuncia. la renuncia de don Emilio y de Ramón Tapia. No, de Tapia no. Tapia era golpista. De arriba abajo. Ese era un golpista de los conspiradores y de lo que asumió el triunvirato. Ahí estaba don Emilio de los Santos, que fue... El primer triunvirato era don Emilio, Tapia y Tavares. Esos eran los tres primeros. Sí, luego- y después se convirtieron en Donald Donald, Ríos, Ramón Corancito ¿cómo es Corazoncito de? Cáceres, Sí. Troncoso. Sí. Sí. Ese es lo que yo llamo el antitrujillismo de fractura, porque Sí. fracturaron el orden, siendo antitrujillistas. ¿No? Hay los otros que son de factura, que facturaron su pellequito. Ya terminamos. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. Yo tuve mucha confusión a raíz de la muerte de Trujillo, cuando Unión Cívica estaba frente al Parque Independencia, en los Altos de Dumbo, que después se muda al Conde, con José Aníbal Sánchez Fernández, el que alquilaba César de Castro, y un grupo de cívicos estaban en los dos partidos. ¿Qué pasaba? ¿Quién eran esa gente? Buena aclaración, buena pregunta, Sí. pero primero la aclaración de que el que estaba arriba de Dumbo Sí. era el comité El del distrito. distrito de la Unión Sí. Cívica. Ahí estaba Julio Aníbal, Sí, José Aníbal. sí. Y arriba de la cafetería, no sé, ahí en el Conde, Sí, sí. entre Otto y 19 de marzo, entre Duarte y 19 de marzo estaba el comité central. Ahí estaba Miñín Soto, arengando. Sí, hombre, arriba en la cafetera. Exacto. Entonces, ¿cuáles eran la gente de Unión Cívica que eran de doble militancia? José Antonio Fernández Caminero, Fernando Manolito Cam- Vaquero y los quién dos- más. Los dos hermanos vaqueros, el doctor, El doctor. el psiquiatra Y el Manolito que era arquitecto. Moncho Inver era el cabeza. Moncho. El cerebro de ese grupo era Moncho Inver, que era un ingeniero, Sí, Moncho Inver. todo el mundo lo conoció. Y otra gente de más bajo perfil, porque no tenían ese estrato social, como Callillo Guisanti, que es un montecristeño que vivía... ¿Y cuál fue la diferencia? ¿Qué pasó? ¿Que los oligarcas no podían ser del 14? No, ellos intentaron, vamos a decirlo así, que el 14 trabajara para Unión Cívica, con la misma línea política. Sin embargo, nosotros, el discurso de Manolo, el discurso en sentido general, la línea política de Manolo Tavares era definir campo ante la Unión Cívica, frente a la Unión Cívica. La Unión Cívica es una cosa y nosotros somos otra. ¿La diferencia era la vocación de poder o No programática. que sobre uno todo. era de izquierda y el otro No, de no, derecha? programática. Bueno, ahí puede ser que se derecho, catalogue. podían ser que uno derecho era- y izquierda. Los dos asistieron a una cita de Washington. Sí, pero eso no quiere decir que será la política de nosotros. No, sino que eran las dos facciones. Machi, era los dos antitrujillistas, uno de izquierda y uno de Sí, derecha. señor. Pero Eso era claro, Sí, señor. claro, así era.
de derecha y órgano del sector oligárquico del poder. Bajo la influencia Dominicano de Y Revolución Estados cubana. Unidos no quería al 14 y sí quería a la Unión Cívica. Por la influencia cubana que tenía en el 14. Ellos tenían tremenda expectativa sobre en qué iba a parar el 14 de junio. O sea, Manolo era un candidato a la eliminación física por su pensamiento político, por el empuje que tenía el 14, el vigor que tenía como organización política, la acogida que le había dado en la población dominicana, sobre todo la población joven, y porque en ese momento era el momento histórico en que Cuba se proyectaba a nivel continental, es decir, que la Revolución Cubana, como todo fenómeno con ese impacto en la juventud de América Latina, pues era contagioso, claro. Polo Rodríguez se entrenó completamente en Cuba. En todos no, yo te voy a citar uno que fue primero que Polo. Pichi Mella, Javier, que fue el primer hombre rana, vamos a decirlo así como tal, no del cuerpo de hombre rana, que es el de Monte Arache, sino por el entrenamiento que tuvo. Pichi era un pescador submarino, es una historia que aquí no se conoce, y en Cuba él fue entrenado en ese ejercicio de lo que llaman los hombres raros. Entonces, esa es la síntesis de este movimiento. Nosotros queremos decir, Julito, que el día 30, porque hay que manejar los días, es sábado, 30 de noviembre, conmemorando el 28 de noviembre, hemos convocado, tú preguntabas sobre los ex guerrilleros, un movimiento de varios, casi los 20 ex guerrilleros que sobrevivimos, casi, no voy a decir todo, estamos integrados con familiares de los guerrilleros y con pueblanos, como hay en Puerto Plata, decenas de jóvenes contemporáneos de los guerrilleros, y en Montecristi, en Mao, en todo el país, en Santiago. ¿Qué edad tú tienes ya? Nosotros vamos déjame terminar. 70. Vamos a hacer un movimiento en la Manacla, la ruta de la Manacla. La vamos a hacer. El 30 de noviembre, guagua de todo el país, vamos a decir de todo el país, de Santiago, Puerto Plata, Montecristi, sobre todo del Cibao, pero vienen de Barahona. ¿Y vamos para el Cibao? No, para la Manacla. Pero tú te fuiste para Cuba antes del entierro de Manolo. No es posible. ¿Tú fuiste a Salcedo al entierro de Manolo? No, yo estaba en Chile, incluso el entierro de Manolo yo fui, ya estaba con Simón Tomás Fernández, Elma Tavares, Aniana Vargas y Belicia Acevedo. Yo estaba en Santiago de los Caballeros, y cuando trajeron los cadáveres, yo los presencié todos, uno por uno, y incluso estaban tan demacrados con los bayonetazos que le abrían la cabeza, que le abrían por aquí, por todos lados, que yo contribuí, no solo yo por supuesto, a la identificación, el cadáver de Jaime Ricardo y de otro compañero. Bien, señores, vamos a dar las gracias a Bacho, Raúl Pérez Peña, guerrillero del Manaclas. Gracias por estar con nosotros, gracias por la historia. La vamos a guardar ahí, Bacho, para que cuando los jóvenes se olviden, se los recordamos. Lo que quiero es llamar al viaje de la Manacla, el 30 el viaje de la Manacla, lo que vamos a hacer, ¿cuándo es? 30 de noviembre. ¿Cuándo es? 30 de noviembre. ¿De dónde vamos a salir? Aquí de la Kennedy, entre Churchill y Lincoln. No podemos hacer un frente del colegio médico, no podemos hacer un frente en Jacaranda. Del colegio médico. Es posible, como ahora no se va a llevar comida, la gente que quiera llevar sus sándwiches. Pero tomamos el cafecito en Jacaranda. Bien. O que vaya al baño. Gracias. Gracias, Bacho. Quiero darle las gracias a Luis Mena, que nos trajo. Él es fanático del eucalipto. Ese señor es un laboratorista, un propietario de laboratorio farmacéutico, y nos traje Luis, ¿tú lo conoces? ¿A Luis? Sí. Entonces trajo el podeucal. Ese es para los hongos más corto, que fue que improvisó la etiqueta. Bien, gracias Luis Mena por lo prometido. Vamos entonces a ver los deportes y volvemos un momentito.